Miren, vamos a retomar una breve recapitulación de lo que hemos visto esta mañana, porque me interesa mucho seguir la estructura, la lógica de estas jornadas. Recuerdan que esta mañana empezamos estableciendo las diferencias y cómo se solapan los términos respuesta humanitaria y desarrollo. Que hay cosas que me parece importante tener claras en la mente terminológicas. Después analizamos el desplazamiento forzoso en el mundo, la cantidad, las cifras que la ACNUR provee de desplazamiento forzoso en el mundo. Pasamos a hablar del hambre y las consecuencias humanitarias del hambre en diferentes lugares del mundo y hablamos del cambio climático y cómo está afectando al desplazamiento humano. Si se dan cuenta, estos temas luego los hemos desarrollado en mayor profundidad gracias a la Organización Internacional de Migraciones. Han hablado de desplazamiento interno, de estudios sobre desplazamiento interno, y han hablado de estudios sobre desplazamiento climático, migraciones climáticas, si quieren llamarlas. Y después recuerdan que les hablé de esa triple crisis del sistema humanitario, de ese sistema pensado y organizado para responder a los momentos en los que la humanidad tiene más necesidad de asistencia. Les hablaba de la crisis del sistema financiero. Recuerdan que hemos hablado de cómo países como Estados Unidos, Gran Bretaña, países europeos han decidido de mediar, de capitar prácticamente el sistema de ayuda y las consecuencias que eso está teniendo y puede tener en el futuro. Y pasamos a hablar de lo que yo llamaba la crisis legal del sistema humanitario. Y recuerdan que empecé hablándoles de la Carta de Naciones Unidas como el documento marco que debería sostener y que sostiene el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Hablamos, por desgracia, de la situación actual del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas, y les dije que el sistema humanitario se levanta sobre dos pilares legales: las Convenciones de Ginebra y la Convención de Refugiado del año 1951. Las Convenciones de Ginebra son las que permiten que en tiempos de conflicto haya asistencia humanitaria, se acuda a asistir, y la Convención del Refugiado, y esta tarde vamos a hablar de las dos, si no tenemos tiempo, mañana por la mañana acabaremos. La Convención del Refugiado, cómo establece el sistema de protección para las personas que se ven obligadas a dejar sus países, y vamos a ver en función de qué criterios, ¿de acuerdo? Pero quería empezar a hablar de las convenciones de Ginebra, porque las convenciones de Ginebra son un documento milagroso. La primera convención de Ginebra data del siglo XIX, son cuatro las convenciones de Ginebra. En 1864 se aprobó la primera convención de Ginebra, y de nuevo es importante dar el peso histórico que tiene a las cosas. ¿Por qué es tan significativa la primera convención de Ginebra? Porque por primera vez hombres y mujeres de distintos países se ponen de acuerdo en establecer normas en tiempos de conflicto. Que esto ahora nos parece más o menos evidente, pero claro, hasta el siglo XIX, miles de años de humanidad, nadie se había planteado que había que tener estas normas. Y no sé si saben cómo emerge. Vale la pena que les dedique 2 minutos para contarles cómo nace la primera Convención de Ginebra. Imagino que algunos ya lo sabrán, pero es literalmente un señor, un tipo, un comerciante suizo llamado Henri Dunant, que tenía que vender materiales a un ejército. Y entonces él inicia el camino desde su ciudad, en Suiza, para recorrer parte de Europa y llegar a donde están estas personas. Y lo que sucede como esta mañana hablaba de la parábola del buen samaritano. Y a él le pasó eso, que a la mayor parte de nosotros no nos pasa en la vida diaria. No vamos caminando y nos encontramos con personas heridas. Pero a él fue lo que le pasó. Literalmente, él iba en su carromato, claro, 1864, se pueden imaginar la carroza de postas o lo que fuera. Y había habido una guerra para donde él tenía que pasar, tenía que pasar por el norte de lo que hoy es Italia, y había habido una guerra en un pueblecito llamado Solferino. Era una guerra típica de esas guerras de Europa del siglo XIX, en la que los reinos se mataban por un trozo de tierra. Pues ahí el reino de Piamonte contra el imperio austrohúngaro habían luchado por un trozo de tierra. Y había habido una guerra, pues como se la pueden imaginar, bayonetas, cargas, caballos. Y literalmente la casualidad quiso,
o alguno diría la providencia quiso, que inmediatamente acabada esa batalla, este señor pasara con su carromato, pero iba a vender cosas. O sea, ¿Pero qué hizo él? Lo que dice la parábola. Se detuvo y empezó a intentar organizar para que los heridos que estaban en el campo de batalla fueran tratados por enfermeros y enfermeras. Fue al pueblo más cercano, a la ciudad más cercana, consiguió que fueran trasladados, organizó lo que hoy llamaríamos pues, una evacuación o una respuesta humanitaria a esos enfermos. Y claro, él hizo la pregunta fundamental, que es lo que les decía hoy esta mañana, como empecé esta conversación, estas jornadas. No quedarse en lo asistencial, porque si nos quedamos en lo asistencial, habrá otra batalla, otros heridos y otro buen samaritano o mal samaritano que se pare o no se pare. Él dijo, tenemos que establecer normas compartidas por todos que permitan que esto no dependa de que pase por aquí alguien de buena voluntad, sino que los combatientes acepten que esto se convierta en parte natural de los conflictos. Y consiguió que los países del mundo en aquel momento, sobre todo los países europeos, firmaran la primera Convención de Ginebra. Y el primer convenio de Ginebra dice que es para el mejoramiento de la suerte que corren los militares heridos en los ejércitos en campaña. Literalmente es para los soldados que son heridos en un conflicto que pueda haber, que se respete que haya enfermeras, enfermeros. En aquella época, la mayor parte de muy buena parte de las enfermeras, sobre todo había muchas monjas, muchas religiosas, que estaban ahí ayudando a curar a los enfermos. Y esas enfermeras, primeras enfermeras, gracias al Convenio de Ginebra, obtuvieron el derecho, no solo el deber ético, sino el derecho a intervenir. Eso sucedió en 1864. La segunda Convención de Ginebra fue en el año 1906 y fue para los heridos, claro, ven que la primera era heridos por ejércitos en campaña. Campaña se entendía en la tierra. Campaña viene de la palabra campo. En 1906, y van a ver, síganme en esto porque van a ver a dónde quiero ir a parar. En 1905, hace un siglo, hace más de un siglo, hubo una batalla naval enorme entre Japón y Rusia. Se llamó la batalla de Tutsami. Y esa batalla fue la mayor batalla naval de la historia hasta ese momento. Y murieron miles y miles de hombres ahogados. No solo murieron, sino que fueron heridos y náufragos. Entonces se dieron cuenta, después de esa batalla atroz, que no solo había que proteger a los soldados en la tierra, sino que cuando había una batalla naval también había que protegerlos, con lo cual ampliaron la Convención de Ginebra con una segunda Convención de Ginebra para los heridos en el mar. La tercera fue en 1929 y de lo que habla es Convenio de Ginebra para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de los ejércitos en campaña y el Convenio de Ginebra relativo al trato de prisioneros de guerra. ¿Por qué? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué en 1929? La tercera Convención de Ginebra lo que hace es garantizar que los prisioneros de guerra tengan acceso a asistencia humanitaria. Por cierto, y eso se vincula con lo que vamos a hablar en estos días, no solo, esto se amplía no solo prisioneros de guerra, prisioneros en general. Por eso la Cruz Roja, que es la que impulsa los convenios de Ginebra, son los primeros que visitan cárceles, ¿verdad? Cuando uno está preso en una cárcel, es muy probable que alguien de la Convención alguien de la Cruz Roja vaya a visitarle, porque son prisioneros. La Convención del año 29 siguió a la Primera Guerra Mundial. Si recuerdan, la Primera Guerra Mundial fue una guerra atroz de trincheras, una guerra de trincheras entre reinos, entre monarquías europeas, en la que los soldados fueron o muertos, pero había cientos de miles, si no millones de prisioneros de guerra. Se dieron cuenta después de la Primera Guerra Mundial que hacía falta un convenio para proteger y poder asistir a los hombres que habían sido tomados prisioneros y estaban en cárceles. Hasta entonces, ahí no había ley ni norma, las cárceles eran el horror, empezaron a ser más humanas gracias a la visita de agentes humanitarios, de personas humanitarias. De nuevo, vimos que muchas religiosas y muchos religiosos se involucraron en la atención en cárceles. Y la cuarta Convención de Ginebra es del año 49. Y esto es fundamental. Trata sobre las personas civiles en tiempos de guerra. Y el cuarto Convenio de Ginebra sigue a la Segunda Guerra Mundial. Y si ustedes recuerdan los libros de historia, en la Segunda Guerra Mundial hubo muchísimos bombardeos
Y claro, la guerra cambió, ¿verdad? En el momento en que la guerra pasa de ser soldados disparándose a que haya bombardeos aéreos, que es lo que estamos viviendo ahora, ya los heridos y los muertos ya no son soldados, ya son sobre todo civiles. La Segunda Guerra Mundial fue la guerra de la historia en la que más civiles murieron. Personas que no están combatiendo, personas que no tienen armas y mueren o son heridos. Con lo cual, por eso se aprobó la Convención de Ginebra de defensa, protección de los civiles en tiempo de conflicto. Y esto sí que fue una revolución mental y ética para el mundo, porque ya no estás protegiendo a los que combaten, ya estás protegiendo a la gente que no tiene nada que ver, que no tiene nada que ver con el conflicto, pero que merecen protección. Y para eso hay que establecer normas en cómo se conducen los conflictos. Y me diréis, pero Gonzalo, ¿por qué nos cuentas toda esta historia tan larga? Pues mirad, por un motivo, y comparto con ustedes una preocupación. Fíjense lo que he dicho. La primera Convención de Ginebra siguió a una batalla en el centro de Europa. La segunda Convención de Ginebra se redactó siguiendo una batalla naval entre Rusia y China, una batalla terrible. La tercera Convención de Ginebra se redactó y se aprobó siguiendo la Primera Guerra Mundial. Y la cuarta Convención de Ginebra se redactó y se aprobó siguiendo la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué nos dice esto? Que el ser humano, nuestra especie, nosotros, somos buenos reaccionando. Cuando hay una tragedia, una catástrofe, un espanto, nos sentamos y decimos, ¿cómo podemos mejorar esto? Pero claramente también nos dice que no somos buenos previniendo, adelantándonos a la catástrofe. Y esto, a día de hoy, cuando tenemos amenazas como la del cambio climático, cuando hay amenazas como amenazas renovadas de guerra nuclear, cuando hay amenazas como la inteligencia artificial, ¿verdad? La inteligencia artificial no sabemos a día de hoy en qué va a desembocar. Y lo que a mí me preocupa es que como especie hemos demostrado capacidad para reaccionar, pero no para preaccionar. Y hay desafíos con los que nos encontramos las sociedades del siglo XXI que nos deberían exigir prevenir. ¿Vamos a ser capaces de hacerlo en un mundo tan dividido, en unas sociedades tan divididas como la que tenemos ahora? Esta mañana nos estaba hablando Eugenia de los desafíos del cambio climático. Para eso necesitamos estar juntos. No puede ser, como ella decía, cambia el gobierno, cambia la administración y esto hay que empezar de cero. No puede ser. Estos son desafíos que da igual que seas de derechas, de izquierdas, de un color, da igual, te va a afectar, nos está afectando. Debería de verdad, debería unarnos los desafíos que tenemos delante. Había un filósofo que habló de tener la mentalidad de los constructores de catedrales. Ayer, mirando la iglesia de la Compañía de Jesús aquí en Quito, que te deslumbra de belleza, te das cuenta que los que empezaron la iglesia no la vieron terminada. O sea, literalmente pensaban no en lo que ellos iban a ver, sino lo que iban a ver sus descendientes, la gente que va a venir detrás. Y es admirable, ¿verdad? Porque ¿quién trabaja para algo que no va a haber completado? Y sin embargo, debemos ponernos a trabajar por el bien de la tierra, como nos decía el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. Hay cosas que exigen que trabajemos ahora para un bien que a lo mejor nuestra generación no va a ver, pero que las generaciones subsiguientes van a ver. Y las convenciones de Ginebra para mí tienen la belleza de demostrar que somos capaces de acordar cosas benéficas, pero nos previene de justo nuestra incapacidad para prevenir. La cuarta convención de Ginebra no tenía que haberse aprobado después de la Segunda Guerra Mundial, sino antes para haber protegido a todos esos civiles que murieron. La tercera convención de Ginebra no tenía que haberse aprobado después de la Segunda Guerra Mundial, sino antes para haber protegido a todos esos prisioneros de guerra, y estamos hablando de millones de personas que se pudrieron en cárceles sin asistencia alguna. ¿De acuerdo? Por eso quería poner el énfasis en poner las fechas, para traer esa mentalidad. La próxima vez que vayan a la iglesia de la Compañía de Jesús, acuérdense de esas personas que iniciaron un trabajo para las generaciones futuras. Lo más
¿Qué es lo mollar, qué es lo más importante de los convenios de Ginebra? ¿Y por qué son tan relevantes hoy en día? Si siguen las noticias, es muy difícil que no encuentren en algún momento que se refiera, que haya referencia a las convenciones de Ginebra. ¿Por qué? Porque vivimos un tiempo de conflictos. Y las convenios de Ginebra lo que dicen es dos cosas fundamentales. Bueno, dicen muchas cosas, pero dos cosas particularmente importantes. Primero, el artículo común 3. Si se van a acordar de dos cosas de las convenciones de Ginebra, acuérdense de esto. Primero, el artículo común 3. Se refiere a las personas. Este artículo está en las 4 convenciones de Ginebra. Por eso se llama el artículo común. Se refiere a las personas que no están participando activamente en las hostilidades. ¿A quiénes nos referimos? Primero a los combatientes que han depuesto las armas, a quien ya no está armado. A los combatientes heridos y enfermos. A las personas capturadas, prisioneros, y a la población civil. ¿Dónde entramos nosotros? Aquí. En los grupos de asistencia médicos o religiosos. ¿Qué hace las convenciones de Ginebra? Es el único documento legal firmado por todos los países de la Tierra que lo que dicen es que si hay un conflicto armado, si hay un lugar de violencia, si hay una batalla o si hay un enfrentamiento entre dos grupos armados, y aquí sabemos que en Ecuador hay enfrentamientos entre grupos armados, como hay enfrentamientos entre grupos armados en Colombia y en tantos otros lugares del mundo. El hecho de que existan las convenciones de Ginebra, lo que quiere decir es que tanto grupos médicos como religiosos, que era el lenguaje para hablar de el sistema humanitario o el sistema de cooperación, tengan derecho a tener acceso a ese territorio. ¿Por qué es tan relevante? Yo no conozco, yo les estoy hablando, no entro en lo de aquí, pero hay en algunos países en que, por ejemplo, hay gobiernos que no quieren que ciertas organizaciones entren a ayudar en lugares donde ha habido combates entre grupos porque no quieren que se sepa o que se vea lo que está pasando allá. Y ahí es donde los convenios de Ginebra exigen a ese gobierno que grupos médicos, grupos de asistencia, grupos religiosos puedan tener acceso. Ya sabemos que los gobiernos firman, pero no siempre cumplen. Pero en pura teoría, la fuerza que tienen los convenios de Ginebra es que no autorizan, exigen a los gobiernos que haya espacio para grupos humanitarios, religiosos, médicos, para acceder a zonas donde hay enfrentamientos. ¿Cuál es el problema? Vivimos en un mundo extraordinariamente violento. Y mire, quería compartir con esto con ustedes porque y no conozco la realidad aquí, la conozco mejor en este sentido en Colombia. En estos días, si eres un trabajador humanitario, si eres una persona defensora de los derechos de las comunidades indígenas, si eres una persona defensora del medio ambiente, hay un riesgo serio de que unos grupos u otros acaben con tu vida. Y los datos son escalofriantes. Hay un grupo que se llama el Grupo de Seguridad de los Trabajadores Humanitarios o los Trabajadores de Ayuda, que cada año publica el número de trabajadores humanitarios que han sido asesinados en lugares de conflicto o en lugares donde no hay un conflicto armado, pero hay violencia por delincuencia, por narcotráfico, por diferentes cosas. Y si ven las cifras, la curva es auténticamente salvaje. Miren, verán que a partir del año 2023 esas cifras que son demoledoras se disparan. En los últimos 3 años ha habido entre 300 y 400 muertos por año de trabajadores humanitarios, y aquí me estoy refiriendo a gente de Naciones Unidas, gente de la Cruz Roja, religiosos, gente de organizaciones internacionales, gente de organizaciones locales, líderes campesinos, defensores del medio ambiente, asesinados. ¿Alguien sabe decirme por qué en los últimos 3 años esa cifra se ha disparado? Por el conflicto de Gaza, por el conflicto de Palestina, Gaza.
muchos de UNRWA y otros también. Pero en los últimos 3 años hemos visto cómo los trabajadores humanitarios en Gaza, pero cuidado, no solo en Gaza, en otros lugares del mundo también. En los últimos años, por ejemplo, vuelvo al tema colombiano. En Colombia, por ejemplo, la cantidad de líderes campesinos, de organizaciones comunitarias que han sido asesinados es brutal. En Irán, antes de esta guerra, el régimen había puesto la cruz y la diana en los defensores del medio ambiente. Si tú trabajas en medio ambiente en Irán, en organizaciones de medio ambiente, eras perseguido y a veces ejecutado por el régimen. Y les voy a contar una cosa rápidamente, porque me ha impactado mucho. Y de nuevo, yo creería que después de 3 días aquí nos quedáramos con una idea del mundo en el que vivimos, con sus cosas buenas, y aquí están sentadas muchas de sus cosas buenas, pero con sus desafíos. Miren, este es el cuarto año que la PUCE me invita a compartir con ustedes un taller. El cuarto. Los 4 años me pidieron que viniera para acá y yo vengo encantado, pero ninguna vez, ni una sola vez, la PUCE me ha preguntado ¿de qué vas a hablar? O me ha pedido que les enseñara mi presentación, o me ha dicho, oye, de esto no se puede hablar. Eso se llama libertad de cátedra. Y es algo que yo hasta hace muy poco daba por sentado. Como saben ustedes, porque les lo he dicho al principio, yo trabajo para una universidad estadounidense. Tengo la fortuna de que trabajo para una organización estadounidense, para una universidad estadounidense, pero no trabajo en Estados Unidos. Yo vivo en Madrid y de ahí me desplazo para trabajar, pero yo no vivo en Estados Unidos. Les cuento esto por un motivo. Miren, el año pasado, hace 10 meses, una compañera que se llama Joanna Liu, esta mujer fue directora internacional de Médicos Sin Fronteras. Todos conocen Médicos Sin Fronteras, ¿verdad? Es una de las organizaciones más reputadas del mundo y por buen motivo. Yo admiro mucho el trabajo de Médicos Sin Fronteras. Joanna Liu fue la directora internacional, es decir, el cargo más alto, y ella es una enfermera canadiense. Esta mujer es canadiense y estudió enfermería en una universidad de Nueva York, muy cercana a la Universidad de Fordham, que es para la que yo trabajo. Es una universidad que se llama NYU. Es una de las. En Nueva York hay 3 grandes universidades: Columbia, Fordham y NYU. Total, que el año pasado le invitaron a Joanna Liu, que acababa de dejar el cargo de directora internacional de Médicos Sin Fronteras, un cargo importantísimo, a que fuera a dar una conferencia en NYU, su universidad madre, en la universidad en la que se había formado, que fuera a dar una conferencia sobre la realidad humanitaria en el mundo, el problema de los refugiados y desplazados en el mundo. Y Joanna Liu, encantada de volver a su universidad madre, como a los estudiantes de la PUCE les encantará volver dentro de unos años, pues ella, encantada de ir a dar una conferencia, fue allá a dar la conferencia. Le organizan todo, le reciben en el aeropuerto, le llevan al hotel, todo estupendamente, pero 10 horas antes de la conferencia le escriben para decirle que por favor les envíe la presentación. Ella creyó, les cuento todo esto porque ella lo ha contado en público, o sea, esto está publicado, está en público. Ella creyó que le pedían que mandara la presentación con antelación para tenerla de cara a, ya saben, PowerPoint, estas cosas. Y ella inocentemente mandó la presentación. A los 30 minutos la llaman de la universidad, del decanato de la universidad, porque tienen que hablar con ella sobre la presentación. Ella, muy extrañada, va a la universidad y le dicen que tiene problema con 2 diapositivas. Y ella dice, ¿cómo? No, que hay 2 diapositivas con las que tenemos problemas. Ella pregunta, ¿con cuáles? Y me he acordado de ello porque una era esta. Bueno, la primera, que esto es asombroso, es porque en una diapositiva hablaba de lo que hemos estado hablando. Recuerden por la mañana que les decía que el presidente Trump había decapitado USAID, había acabado con USAID. Pues ellos decían que eso era sensible políticamente y que era mejor no hablar de ello. Claro, si hablas de. Claro, ¿cómo vas a hablar de respuesta humanitaria sin mencionar que el dinero para respuesta humanitaria se ha colapsado el año pasado? Pero lo segundo era que no querían literalmente esta diapositiva, la del año pasado, o sea, esta hasta aquí, no querían que la mostrara porque aquí, claro, estos muertos han ocurrido en Gaza, buena parte de esos muertos. Y decían que ese era un tema demasiado sensible políticamente y que ella no podía hablar de eso en la universidad.
en una universidad privada, y prestigiosa. Claro, ahí ya Joana, yo a Joana la conozco, y esto, aparte que lo había publicado, Joana se plantea qué hacer. Y es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué hace? Si le dicen, si a mí me hubiera dicho la universidad, la PUCE, que yo no podía presentar 2 diapositivas, ¿qué haces? Y ella tomó una decisión probablemente contraria a la que yo hubiera tomado. Y es que ella dijo, mira, es tan importante lo que yo tengo que contar, tengo que hablar de los refugiados en el mundo, de la situación humanitaria, que pese a todo, voy a aceptar que esas 2 diapositivas se quiten para poder hablar de todo lo demás. Y aceptó. Pero ese no es el final de la historia. A las 3 horas la vuelven a llamar, como 1 hora antes de la conferencia, para decirle que finalmente habían decidido cancelar la conferencia porque era un tema demasiado controvertido el de los refugiados de guerra en Estados Unidos, en Nueva York. Y cancelaron la conferencia. Les cuento esto primero para darle las gracias a la PUCE y para agradecer que nadie me pida ni me pregunte esto es libertad de cátedra. Para mí esto debería ser lo normal, ¿verdad? Esto uno pensaría que si vives en Corea del Norte no, pero si vives en Nueva York uno creería que hay libertad de cátedra. Ya vemos que no. Y segundo, de verdad, por lo que les hablaba esta mañana, tenemos que leer. Una de las cosas que nos pide el Evangelio es leer, y San Ignacio de Loyola, hay que leer los tiempos. Nos obliga a leer los tiempos, a interpretarlos para entender cómo debemos actuar. Y si a mí me hubieran dicho, les confieso, si me hubieran dicho hace 5 años que, iban a censurar una conferencia en una universidad de Nueva York privada, yo les hubiera dicho, eso es imposible, eso es ciencia ficción. Y sin embargo, ahí estamos. Perdonen por este excurso, pero me importaba contarlo. Volvemos a las convenciones y a los convenios de Ginebra. Recuerden, uno de los 2 pilares de la respuesta humanitaria. No sé qué decirles sobre esto, la verdad. Yo he sido compañero de algunas de las personas que han muerto en el terreno. Y recuerden, lo que los convenios de Ginebra dicen es que las personas que asisten a seres humanos que tienen necesidad de asistencia deben estar protegidas de acuerdo con la Convención de Ginebra, el artículo común número 3. Pero vivimos en un mundo en el cual ese documento que creíamos universal y aceptado por todos ya no lo es. Y gobiernos que se dicen democráticos violan las convenciones de Ginebra, matan a trabajadores humanitarios, matan directamente, no como daños colaterales, buscan y bombardean o ametrallan a trabajadores humanitarios. Sí, por favor, adelante, me la puedes. Dice, ¿usted tiene información sobre esa presunta persecución a los defensores del ambiente en Irán? ¿Puede ser más específico, por favor? Sí, no sé si estaba esta persona cuando hablaba de ello, pero tengo información muy de primera mano porque mi esposa es iraní y yo he estado en el país y existen datos recogidos por Amnistía Internacional, recogidos por Greenpeace, sobre la detención sistemática de trabajadores vinculados, de defensores del medio ambiente en Irán. En la cárcel de Evin, que es la cárcel principal de Teherán, hay una cantidad enorme de defensores del medio ambiente. De la realidad de Irán, una de las cosas de las que no se habla es del deterioro terrorífico de los ecosistemas en el país. Políticas dañinas para el medio ambiente han hecho que ríos se hayan secado y zonas hayan quedado infértiles por culpa de políticas, como en otros países, pero en Irán de forma muy significativa. El drama adicional, para que se den cuenta de hasta qué punto llega el problema en Irán, el año pasado, en 2025, en un momento dado, el presidente del país, Pezeshkian, dijo que había que trasladar la capital, Teherán, a otra parte del país porque la capital se podía quedar sin agua. O sea, Teherán es una ciudad de 20 millones de personas. Y esto lo dijo el presidente Pezeshkian, quiere decirte que la realidad
la realidad medioambiental en Irán es absolutamente dramático. Repito, no es el único país. Es particularmente duro porque la represión en general de todo opositor en Irán ha sido históricamente particularmente dura. Por cierto, y esto lo menciono, las atrocidades cometidas por el régimen iraní, que son desmesuradas, no hacen que la guerra sea legal. O sea, las dos cosas son verdad al mismo tiempo. Es que parece que, dependiendo de dónde vienes, o crees en una cosa o crees en la otra. Y no, las dos cosas son verdad al mismo tiempo. Recuerden que hablábamos, y la pregunta la vinculo con la Carta de Naciones Unidas. Recuerden que les decía, la Carta de Naciones Unidas deja muy claro que hay dos posibilidades de guerra legal. Una en respuesta a un ataque previo, en defensa propia, o mediante una resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ninguno de esos dos factores se ha cumplido en la guerra actual. Entonces, yo les puedo decir, y estamos entre personas que pensamos, yo desearía la caída del régimen iraní para que mi mujer pudiera volver a su país y yo con ella. Ese es mi sueño. Y al mismo tiempo denuncio una guerra ilegal y la muerte de civiles en Irán y en el Líbano. Hay personas que piensan que estas dos frases son incompatibles. Para mí creo que toda persona que crea en los derechos humanos y en el derecho colectivo, que es el derecho internacional, debería ser capaz de defender las dos cosas al mismo tiempo. No sé si he respondido a su pregunta. Sí, pero justo surgió una segunda Adelante. de otra persona, la cual pregunta, ¿cuáles considera que podrían ser los mecanismos que ayudan a prevenir el asesinato de trabajadores humanitarios? Qué buena pregunta. Y esto vamos a... Pídale que nos deje unos minutos. No sé si vamos a llegar hoy porque ya voy con retraso. Yo creo que vivo con retraso de suyo. Entonces, no voy a llegar a la diapositiva. O sea, aguántenme porque no voy a llegar a la diapositiva a la que pensaba llegar. Pero llegaremos a los mecanismos que hay de derecho penal internacional. Es decir, ¿cuáles son los mecanismos? La respuesta es que a quien comete asesinatos ilegales vaya a juicio. Es que esa pregunta, plantéansela aquí. ¿Cómo se resuelve el problema de la violencia? Con que las personas que la ejercen, sea de grupos armados o sea de grupos estatales, que esto es importante, ¿verdad? Porque no solo cometen violencia los grupos no estatales, hay gente dentro de grupos del Estado que también ejerce violencia. ¿Cómo se consigue parar eso? Hay muchas vías, pero la principal es que haya una repercusión penal para quien comete esos delitos. Y vamos a hablar dentro de un momento de eso. Muchas gracias, Julián. Y quiero acabar con esto, porque tiene que ver con todo lo que estamos hablando y tiene que ver con nuestros países, tiene que ver con la violencia. Hay principios básicos durante un conflicto armado, durante un episodio de violencia. Las convenios de Ginebra establecen claramente qué principios deben regir en caso de conflicto armado, en caso de violencia armada. Primero, hay un principio de distinción, el más sencillo de todos. Hay que distinguir entre combatientes y no combatientes. Tú no puedes matar civiles, tú no puedes herir civiles, ni siquiera colateralmente o porque eventualmente puedan ser, tú no puedes matar civiles en un conflicto armado. Tienes que establecer una distinción entre civiles y combatientes. El principio de proporcionalidad. De nuevo, no hace falta mucho para entender el principio de proporcionalidad. Tú no puedes, si tú has sufrido una baja, tú no puedes responder con la muerte de 1000 personas. Y eso lo hemos visto y lo vemos todos los días. Es decir, a mí me matas a uno, yo te mato a 1000 o a 100. Esto no es aceptable, esto no es legal según los convenios de Ginebra. Recuerden que los convenios de Ginebra forman parte del ordenamiento jurídico de los países que los han firmado. Esto no es decido o no decido, quiero o no quiero. Esto es, los países están obligados a cumplirlos. El principio de necesidad militar. Tú no puedes atacar
a un lugar que no sea un objetivo. Para ponerles un ejemplo, en la guerra que estamos viendo todos los días ahora mismo, se están atacando tanto Estados Unidos e Israel como Irán en menor medida porque tienen menos capacidad, se están atacando escuelas, se están atacando depósitos de carburante que no tienen fin militar, se están atacando hoteles, se están atacando plantas desalinizadoras. Esto es ilegal según los convenios de Ginebra. Y el trato humano para combatientes, para heridos, para civiles. De nuevo, y perdonen que insista en esto, fueron nuestros hermanos y hermanas quienes redactaron esto. Esto no está escrito por extraterrestres que nos visitan desde otra galaxia. Esto somos nosotros, nosotros podemos ser mejores en cómo tratamos a los demás. Incluso en espacios de violencia extrema, podemos exigir, pedir que haya un trato humano, que haya una medida de humanidad, incluso en los espacios de mayor violencia. Y rápidamente quería ir a Gaza. Esta tarde, antes de acabar, quiero pasar por dos lugares, si no les importa. El primero es en Gaza. Miren, para muchas personas, y desde luego para mí, Gaza ha supuesto un cambio en la manera en la que vemos el mundo. Y les voy a explicar por qué. Yo he trabajado muchos años en África subsahariana, en países que mucha gente en el mundo no sabría colocar en un mapa. Mucha gente, la inmensa mayoría. Y cuando trabajas en lugares como estos, y seguro que les ha pasado a lo mejor cuando trabajan en alguna comunidad muy alejada, y ves tanta injusticia, tanto dolor, tanto sufrimiento, hay un mecanismo del cerebro, una especie de coartada, que dice, bueno, si la gente supiera esta situación, se haría algo. El problema es que la gente no sabe que esto es así. No conoce a estas personas, no lo sabe. Y esa es una coartada mental que nos permite seguir adelante, ¿verdad? Si la gente supiera lo que está pasando aquí. El problema con Gaza es que esa coartada se ha caído. Todo el mundo sabe lo que ha pasado. Y a nadie le ha importado, o a muy poca gente le ha importado. Y las matanzas han seguido y siguen. Entonces es difícil estar ahí. Miren, no me quiero detener mucho. El 19 de febrero pasado, es que me he acordado literalmente anoche, cuando estaba repasando esta presentación, recordé que literalmente hace un mes asistí por videoconferencia al último informe de la Agencia de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre la situación en los territorios ocupados palestinos, incluyendo Jerusalén Este, y la obligación de asegurar la rendición de cuentas y la justicia. Y fue muy impresionante porque lo que hicieron fue investigadores y trabajadores humanitarios de Naciones Unidas hacer un listado de las violaciones de los derechos humanos en Gaza, en Cisjordania y en Jerusalén Este. Y por una vez, me impresionó mucho, y pues os lo comparto, la persona que estaba hablando, que es el típico funcionario de Naciones Unidas, o sea, con todo el respeto y todo el cariño, pero vamos, un señor con mucha experiencia, con pinta de funcionario de Naciones Unidas. Pues en un momento dado, cuando estaba contando, se le quebró la voz. Se le quebró la voz. Estaba escribiendo un bombardeo a una escuela de niños en Gaza y muertes. Y hasta este señor que parecía, se le quebró la voz. Y yo creo que es importante que se nos quiebre la voz. Aquí, eh, aquí en todas partes necesitamos no dejar de sentir porque pasan tantas cosas terribles, ¿verdad? Y pasa, se ha convertido en tan... Me parecía impresionante cuando hablaba esta mañana Eugenia, no sé si se acuerdan, al final hablaba de la normalización, utilizaba la palabra normalización, ¿verdad? Llega un momento en el cual ya el desplazamiento se convierte en parte de la vida cotidiana y no podemos permitir esa normalización. No voy a detenerme en esto, perdónenme, pero porque quería ir a Sudán.
Y en Sudán, según muchos criterios, Sudán es la mayor crisis humanitaria del mundo hoy. Y en España, y no sé si lo dicen aquí, en España decimos que el que avisa no es traidor. ¿Utilizan ese refrán aquí? No, pues en España lo decimos. El que avisa no es traidor. Y yo esta mañana ya les dije que íbamos a viajar por el mundo, así que perdónenme, pero esto ya lo había anunciado. El que avisa no es traidor. Eh, en Sudán las cifras son demoledoras. Sudán desde abril del año 2023 vive una guerra civil. Y para que se hagan una idea, el número de desplazados internos, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando esta mañana de desplazados internos, verdad? Acá. El número de desplazados internos por la guerra de Sudán es de 9.400.000 personas. ¿Qué población tiene Ecuador? 17 millones. Más de la mitad de la población de Ecuador está desplazada de verdad. O sea, han tenido que huir de sus tierras, de sus casas, por causa de la guerra. Pero no solo eso, 4,5 millones son refugiados. Han tenido que abandonar el país huyendo de la guerra. Y les menciono esto porque para mí quería mencionar dos cosas. Este es el mapa de hambre. Hablábamos esta mañana de hambre, ¿verdad? En el año 2011 se declaró una hambruna en Somalia. Hablaba esta mañana con alguien sobre la hambruna de Somalia. Murió 250.000 personas murieron por hambre en Somalia en el año 2011. Recuerden ustedes que el término hambruna es un término técnico. Lo utilizamos en lenguaje corriente, pero es un término que la FAO hay una serie de criterios que tienen que cumplirse para que se declare una hambruna. Es una declaración. Entre 2011 y 2025 no se había declarado ninguna hambruna en el mundo, pero en 2025 se declararon dos, el año pasado, dos. Una en Gaza, porque el ejército israelí impedía la entrada de alimentos en la franja de Gaza, y la segunda en dos lugares de Sudán, Darfur y Kordofán. Hambruna. 2025, ¿verdad? Estamos haciendo planes para mandar hombres a Marte y hay lugares del planeta donde la gente está muriendo de hambre. Miren, esta foto es de un pueblo en la frontera entre Sudán y Chad. Yo he vivido 2 años de mi vida en esta parte del mundo. Y esta es la llegada masiva de personas huyendo de la guerra, huyendo del conflicto. Si se dan cuenta, esto es una ampliación o un superlativo de lo que hemos hablado esta mañana, ¿verdad? Esta mañana hemos hablado de personas que tienen que dejar sus casas por desastres naturales o por violencia y amenazas. Esto es esa realidad multiplicada en un contexto de mucha mayor pobreza. Miren, y les voy a hablar solo de uno de estos lugares, del Chad. Desde el año 2023, es decir, en los últimos 3 años, 1 millón de sudaneses han tenido que buscar refugio en el Chad para huir de la guerra. 1 millón de personas. De estas, el 83% son mujeres y niños. Esos refugiados han sido trasladados desde ese pueblo que les enseñaba antes, que se llama Adre, han sido trasladados a 9 asentamientos de refugiados, campamentos de refugiados, de nueva construcción, y se han ampliado 11 asentamientos ya existentes. Esta gente se les ha metido en campamentos de refugiados. ¿Qué son los campamentos de refugiados? Burbujas humanas, en los cuales a la gente se les mete, se les da cierta asistencia, pero nadie sabe cuándo van a salir de ahí. Y la asistencia es muy, muy básica. ¿Por qué? Por lo que hemos estado hablando esta mañana, porque la financiación se ha colapsado. Y estos campamentos de refugiados dependen de la asistencia internacional. De nuevo vuelvo a lo que estaba comentando Eugenia esta mañana. Fíjense que hablaba de el desplazamiento por fenómenos naturales, ¿verdad? Pero hablaba también de las personas que no se pueden mover. Y es como si esa gente no está en las estadísticas, no aparecen no está en las estadísticas. Es tremendo cuando te ves atrapado en un lugar en el que no puedes desarrollar una vida
digna, una vida próspera, una vida con horizontes, que es lo que es lo propio del ser humano, ¿verdad? Imaginarse, proyectarse, soñar con un futuro mejor. Y los campamentos de refugiados en ese sentido se parecen mucho a esas comunidades en las cuales la gente se ve atrapada. No tienen recursos suficientes para otra vida o para otras opciones. Y por eso les decía, ¿cómo conseguimos que el sistema pase de ayudar a sobrevivir a ayudar a vivir? Y para mí ese es un cambio de verdad paradigmático en la manera en la que se piensa en la asistencia humanitaria. Y ahí es donde organizaciones como el Servicio de Gestión de Refugiados, por ejemplo, con la que he tenido la fortuna de trabajar durante tantísimos años, pone tanto énfasis en la educación. Pero claro, tiene que ser una educación transformadora, una educación que de verdad permita abrir ventanas y posibilidades. Quiero acabar con una cosa antes de seguir adelante. Estos refugiados sudaneses han huido al Chad, han huido de la guerra. Y sé que estamos en un lugar del mundo desconocido, pero quiero hablarles un momento del Chad. En el Chad hay 4,5 millones de personas, uno de cada cinco, es decir, el 20% de la población, que necesitarán ayuda urgente de asistencia vital alimentaria en el año 2026, este año. Estos son más del 40% menos con respecto al año anterior. Porque el año anterior había 7 millones de personas necesitadas de asistencia alimentaria en el Chad. Pero como dice aquí, esto no mejora, esto no supone una mejora en la situación humanitaria. Se debe más bien a la adopción de métodos centrados en las personas y las zonas más afectadas por las crisis más graves. ¿Qué quiere decir todo esto? En el Chad, el año pasado, en 2025, había 7 millones de personas que necesitaban ayuda alimentaria. 7 millones. Este año han pasado a ser 4,5 millones. Y la pregunta que inmediatamente que se viene a la cabeza es, wow, ¿se ha resuelto la vida de 2,5 millones de personas así, rápidamente? Y la respuesta es no. Lo que ha pasado es que hemos maquillado las cifras porque las cifras son feas, son malas. Y como la asistencia ha bajado, hacemos arbitrariamente que bajen las necesidades. Ese cambio de 7 millones a 4,5 millones no es real. Es una decisión arbitraria de quién cuenta y de cómo cuentas. ¿Y por qué les cuento esto? ¿Por qué les digo esto? Porque en el mundo de hoy, tan complicado, con tantos problemas de financiación, tenemos un riesgo muy grande de maquillar la realidad. La realidad que no nos gusta, simplemente la maquillamos. Cambiamos las cifras, cambiamos la realidad, llamamos a unos de una manera, llamamos a unos de otra, pero no le decimos la verdad a la sociedad. Y yo creo que la gente del sector social y la gente de la academia tenemos un deber de verdad. Tenemos que decirle a la sociedad lo que de verdad pasa. Y cuando estaban hablando esta mañana de estos informes, estas encuestas, las necesitamos, pero necesitamos lo más preciso y lo más específico posible para poder actuar sobre esa realidad. Una última reflexión. Les he dicho antes que hay 1 millón de refugiados sudaneses que han entrado en el chat. Toda esa gente necesita asistencia alimentaria, no tienen nada. Estos han llegado, es dramática su situación. Literalmente no tienen nada, de nada, de nada. Y están en un país extranjero. Claro, hay 4,5 millones o 7 millones de chadianos que necesitan ayuda alimentaria. Díganme ustedes, si usted vive, imagínense lo que hacíamos esta mañana, ¿verdad? El velo de la ignorancia. Imagínense que ustedes fueran un campesino o una campesina chadiana que no tiene que comer, que vive en su pueblo del este del Chad y no tiene que comer. Y de pronto ve pasar un camión del Programa Mundial de Alimentos que va al campamento de refugiados a llevar comida a los sudaneses. ¿Cómo se sentiría? ¿Y esa situación a qué podría dar lugar? A violencia, a conflicto, ¿verdad? Y esto es tremendo, porque lo que nos encontramos es que a veces ponemos a gente necesitada junto a gente necesitada. Esto pasa muchas veces con los migrantes. Llegan los migrantes a comunidades donde no hay nada y atiendes a los migrantes, pero el que está al lado, que es de allá, no recibe nada. Claro, es normal que haya tensión, es normal que haya conflicto. Esto no podemos seguir haciendo eso, porque
decimos que hay racismo. Claro, si no se ayuda a las personas, es muy fácil no ser racista cuando no ves nunca a una persona migrante, ¿verdad? Esto pasa mucho en Europa. Eh, la gente que vive en los barrios ricos nunca ve a un subsahariano, nunca. Entonces, ¿cómo evitamos esta situación? Es una de las tareas esenciales. Y voy a acabar, vamos a avanzar desde el chat. Pero miren, la pregunta es la siguiente. Yo pienso en las personas, hoy hablaban de esas personas que están en zonas donde los desastres naturales son recurrentes, ¿verdad? Donde se repiten. Y yo le preguntaba a Eugenia, ¿hay alguna de esas personas que busque otro país, busque salir del país? Y me decía ella, bueno, cuando preguntamos, no, la gente no sale por eso. Pero mi pregunta es, ¿cuántas veces sufres un desastre o un fenómeno natural que provoca desplazamiento y no piensas en otros lugares? Y la experiencia es que la gente, cuando ve que su vida no va a mejorar en su país, busca opciones fuera. Si eso pasa en un país como Ecuador, imagínense en un campamento de refugiados, donde tus opciones vitales no son pocas, son cero. Tu horizonte ha desaparecido. Dependes de la asistencia internacional y no tienes dónde ir. ¿Y saben lo que pasó al inicio del conflicto, cuando empezaron a entrar en los campamentos de refugiados? La gente joven que llegó se vio en un campamento de refugiados, miró alrededor, vio que había refugiados que llevaban ahí al lado desde el año 2003, o sea, 20 años, y dijo, y le pregunto a los jóvenes que están aquí, imaginaos que sois uno de ellos. Tú ves que llegas a un sitio en donde no tienes oportunidades de ningún tipo, ni laborales, ni educativas reales, que no estás en tu país y que estás encerrado, básicamente. ¿Qué haces? ¿Te quedas ahí a envejecer en ese campamento de refugiados? Y miren, en 2024, en los primeros meses, hubo 24 jóvenes que tenían la tarjeta del ACNUR de los campamentos de refugiados que fueron hallados ahogados en el Mediterráneo. Y otros 80 fueron detenidos antes de pasar al Mediterráneo. ¿Saben lo que ha hecho el ACNUR desde entonces? Dejar de contar. Porque esto es una derrota del sistema, si se dan cuenta. Los campamentos de refugiados no permiten vivir, al revés, lo que se convierte son en cárceles. Y la gente sale y busca. Y para mí esta es una reflexión que vale para todos los lugares del mundo. Si se dan cuenta, y vamos a hablar de ello mañana, todos los países del mundo, casi sin excepción, están implementando ley tras ley para intentar impedir que la gente entre en sus países. Los sistemas migratorios cada vez son más duros. Y los sistemas de refugiados, como vamos a ver dentro de un momento, cada vez son más atacados o destruidos. Pero yo siempre hago la misma pregunta y eso se la hago cuando estoy con dirigentes y se lo hago a ustedes. Sobre todo porque sabemos que hay mucha gente aquí en Ecuador que culpa a la gente de fuera, ¿verdad? En Chile hay mucha gente que culpa a la gente de fuera. En España, en Gran Bretaña, en Estados Unidos. Es el mismo discurso en todas partes. Y mi pregunta siempre es la misma. ¿Qué haría usted? Si fuera usted, volvemos a John Rawls y al velo de la ignorancia, ¿verdad? Si fuera usted el que estuviera en esa comunidad donde hay inundaciones todos los años, donde todos los años pierden lo que tienen, o donde hay una sequía que cada vez es más recurrente, o donde la violencia no permite que te sientas seguro tú o que tus hijas y tus hijos puedan salir a la calle, ¿qué haría usted? Yo sé lo que haría. Y claro, sabiendo eso, cómo puedo culpar a otras personas? ¿Cómo puedo criminalizar a otras personas por hacer esto? Y de nuevo, les digo lo que decía esta mañana. No es que haya fumado cosas extrañas y se me ocurran ideas locas. Sabemos todos que abrir fronteras, bueno, se puede soñar con ello, claro que se puede soñar. Les diré a modo de dato, cuando yo era niño y yo tenía que viajar, mi familia procede del oeste de España, de una zona que se llama Salamanca, está al oeste de España, pegada a Portugal.
Venimos de una zona que estamos a 13 kilómetros de Portugal, al lado, al lado. Cuando yo era niño y íbamos a Portugal, yo tenía que enseñar mi pasaporte para cruzar la frontera con Portugal. Estábamos al lado. En un momento dado se llegó a un acuerdo, España entró en la Unión Europea y se quitaron las fronteras. O sea, esto no es, suena imposible, ¿verdad? Pero no es imposible. O sea, no es imposible. O sea, se puede soñar con ello. Pero sobre todo con lo que se puede soñar es con un mundo en el cual no se criminalice a las personas que dejan sus tierras o sus países para buscar una vida mejor y que no tengan que acabar ahogados en el Mediterráneo o en el Golfo, en el tapón de Darién, sufriendo. Y yo ya les anuncié de nuevo, vuelvo, acuérdense del refrán español, el que avisa no es traidor, porque esto lo había avisado, que hoy no había buena noticia por donde no había buenas noticias por ninguna parte. Y mañana no va a mejorar mucho, ya eso lo anuncio. El problema con el que nos enfrentamos es que la violencia en el mundo está creciendo. Y el número de personas muertas en batalla, de conflictos civiles, de conflictos intraestatales, está creciendo. Es decir, estamos en un mundo más violento del que existía hace 20 años y hace 30. Y vuelvo a la pregunta que repito y que voy a repetir estos días. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos posicionamos? Desde la academia, desde la iglesia, desde el sector social. La pregunta para mí muy profunda es, ¿cómo luchamos contra esa violencia sin convertirnos en parte de esa violencia? Es decir, desde los derechos humanos, desde las convicciones, ¿cómo se combate a la violencia? Y es horriblemente difícil, ¿verdad? Porque las personas desarmadas lo pasan muy mal en tiempos de violencia. Y sin embargo, si perdemos de vista los derechos humanos, nos convertimos en otra forma de violencia, que es lo que vemos en tantos lugares del mundo. Miren, pasado mañana va a venir una representante de UNICEF. Yo trabajo con el Servicio de Gestión de Refugiados, yo he trabajado durante muchos años en escuelas. Yo les decía, creo que al principio, yo trabajo en campamentos de refugiados y hemos abierto preescolar, escuela primaria, escuela secundaria, escuela terciaria en algunos casos, pocos y difícil, pero alfabetización de adultos, formaciones de formación profesional, es de lo que más orgulloso y feliz me siento en mi vida haber hecho. Pero yo trabajo sobre todo con niños y niñas. Y las cifras son demoledoras. Cada año se presenta en el mes de junio un informe al secretario general de Naciones Unidas sobre niños y niñas en conflictos armados. Y si hay un documento, yo por mi trabajo tengo que leer muchos documentos de este tipo, pero si hay uno que te parte el alma por la mitad, te la deja hecha añicos, es el informe anual sobre niños y niñas víctimas de conflicto. El de este año, el último publicado, el de junio de 2025, dice: ha habido un impactante aumento del 21% en violaciones graves contra niños y niñas, contra niños menores de 18 años. Asesinatos, mutilaciones, secuestros, violaciones, reclutamiento en grupos armados, ataques a escuelas y hospitales y denegación de acceso humanitario. Si esto no nos... Uno lee esto y creo que hay dos opciones, ¿verdad? Venirse abajo y derrumbarse o sentirse conminado, compelido a la acción. No aceptamos que este sea el mundo en el que vivimos. Y yo prefiero estar en el segundo grupo. Creo que cada uno desde nuestro ámbito laboral, desde nuestro ámbito ciudadano, podemos y debemos combatir esta realidad. Y esto me lleva, Julián, díselo al derecho penal internacional. Y de nuevo, como en todo, no traigo buenas noticias. Empiezo con una buena noticia. Existe el derecho penal internacional. Y de nuevo, esto se puede mirar de muchas maneras. Hasta hace muy poco no había ningún instrumento internacional que fuera capaz de llevar ante la justicia a quienes habían cometido ese tipo de violaciones de las que hablábamos antes. A los que mataban a niños, a los que violaban, a los que secuestraban, a los que reclutaban, a los que denegaban acceso humanitario. Para eso no había ninguna respuesta penal internacional.
pero ahora la hay. Hay una serie de instrumentos, y respondiendo a la pregunta, la persona preguntaba, ¿cómo se logra detener esos ataques contra los trabajadores humanitarios? Llevando a los perpetradores a la justicia. Punto. O sea, esa es la primera medida, la más urgente. Hay una serie de crímenes, perdona, que si la hay, claro. Ah, que la hay. ¿Perdona? Resolución. Resoluciones de... Ya si se cumple la justicia. Ah, que si se quiere, que si se cumpla, claro, a eso vamos. Que el problema está en que no se cumplen. Ese es el drama. El drama es que, si se dan cuenta, lo que unifica todo lo que estamos hablando esta tarde es que existen las herramientas, pero no existe el cumplimiento de esas herramientas. Todo lo contrario, lo que estamos viendo es asistiendo a la demolición de esas herramientas que nos dimos. Se han establecido convenios internacionales para llevar a juicio y que haya consecuencias penales al crimen de genocidio, contra los crímenes de la humanidad, crímenes de guerra y los crímenes de agresión. Todos estos son delitos tipificados en la Corte, según el derecho penal internacional. Y todos ellos existen mecanismos para llevar ante la justicia a quienes cometen crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, genocidio o crímenes de agresión. El problema está en que esto no se cumple. Miren, en el año 98, y de nuevo hace muy poco tiempo, se firmó el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma creó la Corte Penal Internacional. Y según en la Corte Penal Internacional, por primera vez en la historia de la humanidad, tenemos una herramienta aprobada no por todos los países del mundo, pero por un número significativo, para que si alguien comete uno de esos crímenes contra la humanidad, crímenes de agresión, crímenes de genocidio o crímenes de guerra, sea llevado ante un tribunal, su sede está en La Haya, como saben, y sea juzgado por ello. Ahora mismo hay un jefe de Estado un ex jefe de Estado que está esperando juicio en La Haya. Esta es una pregunta de trivial complicada. ¿Alguien sabe qué ex jefe de Estado está en La Haya, en la Corte Penal Internacional, a punto de empezar su juicio? ¿De qué país? Colombia no. No, Colombia, no digo que no, o sea, no voy a meterme en ese jardín, pero claro, la pregunta es cuántos jefes de Estado merecerían estar en la Corte Penal Internacional. Pero hay uno que está literalmente en una celda, porque aquí hay celdas, o sea, literalmente hay celdas y hay un señor sentado esperando juicio. Es el expresidente de Filipinas. Se llama Rodrigo Duterte y por crímenes cometidos en su lucha contra el narcotráfico, la ejecución masiva de personas matando gente sin juicio, sin habeas corpus, sin nada, por ese fue detenido en Filipinas y está en La Haya esperando juicio. Ese es un jefe de Estado que está en La Haya. Hay otros dos jefes de Estado, ahora mismo, un presidente y un primer ministro, que están en busca y captura por parte de la Corte Penal Internacional. Dos, que no están en La Haya, pero están en busca y captura. Estar en busca y captura quiere decir que los jueces de La Haya, los jueces de la Corte Penal Internacional, han emitido una orden para que todos los países que han firmado el Estatuto de Roma, si esos señores pisan su territorio, tienen que ser detenidos y llevados a La Haya para juicio. ¿Alguien sabe qué presidente y qué primer ministro están en busca y captura? Netanyahu, el primer ministro de Israel, y tan conocido como Netanyahu o más, Vladimir Putin, presidente de Rusia. Iba a decir de la Unión Soviética. La mente hace juegos extraños. Presidente de Rusia. Estas dos personas, y aquí, claro, uno puede decir, y vuelvo a la pregunta del compañero o de la compañera, claro, Gonzalo, Benjamín Netanyahu y Vladimir Putin jamás van a estar en una celda de La Haya, nunca. Y posiblemente es verdad. Tienen tanto poder los dos que no es muy difícil que haya justicia por los crímenes por los que son acusados. Sin embargo, los dos se cuidan mucho de ir a países que han firmado
el Estatuto de Roma, porque saben que hay una obligación legal por parte de esos países de detenerlos y llevarlos a la Haya. Entonces, ¿estas herramientas son eficaces o son ineficaces? Pues es un gran debate. Es una muy buena pregunta. Lo que está claro es que no son todo lo eficaces que deberían, que no han servido para llevar la justicia a las víctimas como queríamos, pero si lo miras desde el punto de vista positivo, tienen 28 años de vida. Y hay que confiar en que esto alguna vez sirva para llevar a personas a la justicia. Y como esto suena positivo y optimista, pero ya les he dicho que no hay buenas noticias, lo que está en amarillo son los países que no han firmado lo que está en rojo son países que no han firmado el Estatuto de Roma. Los países que están en naranja son países que han firmado pero no ratificado. ¿De acuerdo? Y los que están en amarillo están pendientes de aprobación. O sea, ya ven que, por supuesto, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni China, ni la India han ratificado, es decir, no forman parte del Estatuto de Roma. Es decir, de la Corte Penal Internacional. Dato interesante. ¿Saben qué país sí forma parte del Estatuto de Roma? ¿Sí ha firmado el Estatuto de Roma? Palestina. De las pocas cosas que Palestina ha podido hacer como Estado, no es un miembro de Naciones Unidas, pero es un observador, ha podido firmar el Estatuto de Roma, es decir, formar parte de la Corte Penal Internacional. Y esto ha sido esencial, porque el Estatuto de Roma dice que podrán ser juzgados por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad los ciudadanos del país donde se haya cometido esos crímenes, si ese país ha firmado el Estatuto de Roma, o si los delitos se han cometido en ese país. Por eso Benjamín Netanyahu, aunque Israel no ha firmado el Estatuto de Roma, es decir, no forma parte de la Corte Penal Internacional, pero como los delitos se han cometido en Gaza, ha podido ser encausado, y de hecho hay una orden de búsqueda y captura contra él, por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Del mismo modo, lo mismo con Putin. Putin exactamente es lo mismo. Rusia no ha firmado el Estatuto de Roma, por ende, no forma parte de la Corte Penal Internacional, pero como los delitos de los que se acusa, que en el caso de Putin son el secuestro de niños, como esos delitos se han cometido en Ucrania, Putin tiene una orden de búsqueda y captura por parte de la Corte Penal Internacional. Sí. ¿Hay fecha de caducidad? No. Para los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad o los delitos de genocidio no hay fecha de caducidad. Todos sabemos que fue, pero no fue aceptado. El problema, recordad que esto es contra individuos. La Corte Penal Internacional, claro, si el que ha cometido el genocidio armenio, por ejemplo, el genocidio armenio es el paradigmático. Por desgracia, nadie de los que cometieron ese genocidio vive, con lo cual no pueden ser llevados a la Corte Penal Internacional. Y si Putin, claro, pero para que se hagan una idea, y esto la verdad es que tengo que ver un poco el tiempo, pero para que se hagan una idea, hace un año fue condenado en la Corte Penal Internacional un señor llamado Dominic Ongwen. Fue condenado a 20 años de cárcel por el reclutamiento de niños en la guerra de Uganda. Esa guerra es de los años 80. Este señor fue detenido en el año 2015 y ha sido condenado en el año 2025. O sea, dense cuenta de la lentitud de los plazos. Y de verdad, como les digo, la Corte Penal Internacional está haciendo su trabajo, sí o no, depende de cómo se mire. Bueno, no depende de cómo se mire, no está haciendo su trabajo, pero es una herramienta que antes no teníamos. Y es una herramienta tan poderosa si se utiliza bien, que miren, en febrero del año pasado, cuando Donald Trump se convirtió en presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que sanciona, es decir, que penaliza a la Corte Penal Internacional acusándola de acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos y nuestro aliado cercano a Israel. Es decir, el presidente de los Estados Unidos estableció por decreto propio, claro, no del Parlamento, sancionar a los jueces, a los magistrados de la Corte Penal Internacional, porque esos están por hacer su trabajo. O sea, los magistrados de la Corte Penal Internacional tienen que investigar delitos y crímenes
y llevarlos a juicio. Literalmente es su trabajo. Pero para Estados Unidos eso amenaza, claro que amenaza, claro. Es que la justicia es lo que tiene, amenaza al criminal, la justicia que funciona. Y impuso sanciones. Es tan brutal que la orden ejecutiva contempla restricciones financieras y restringir la obtención de visados para viajar a Estados Unidos a individuos de la Corte Penal Internacional, así como su familia inmediata, pareja e hijos, que colaboren en investigaciones del tribunal contra ciudadanos estadounidenses o aliados de Washington. Es decir, es que dense cuenta de la locura que es esto. Está penalizando no ya a los jueces y a los magistrados, a su familia por hacer lo que tienen que hacer, que es investigar crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Por eso lo que les decía al principio, y fíjense que a lo largo del día de hoy lo que estamos haciendo es una fotografía del mundo en el que vivimos. Pero las leyes que nos dimos durante décadas para tratar de humanizar al mundo, sobre todo lo más dramático del mundo, los conflictos, están siendo demolidas delante de nuestros ojos, en forma muy reciente. Y yo, lo que les decía antes, no sé cómo nos reimaginamos, voy a utilizar una palabra que suena fea, pero cómo nos rearmamos éticamente para responder, porque vivimos en un tiempo de ofensiva. Hay una ofensiva de inhumanidad que se refleja en datos como estos, muy, muy evidentes.